La procesión fantasma en San Miauquiel. Nunca olvidaré aquella noche en San Miauquiel. Yo nací en ese pueblo pequeño, rodeado de montañas y con un aire de calma que engaña a cualquiera que no conozca sus secretos. Desde que era un mini Michi escuchaba a los mayores contar sobre la procesión fantasma, una marcha de almas en pena que aparecía de vez en cuando, siempre en la temporada de lluvias. Cuando el cielo parecía pesar sobre los tejados y el viento hacía crujir las ventanas como si algo golpeara desde afuera. Yo, como buen Michi joven, jamás creí esas historias. Pensaba que los michiabuelos inventaban cuentos para que no saliéramos de noche, o para tener un tema de conversación en la plaza. Pero esa incredulidad fue lo que me llevó a enfrentarme a lo imposible. Todo comenzó un viernes, al filo de la medianoche. Había salido a caminar por las calles empedradas del pueblo. Me gustaba el silencio, aunque esa noche era distinto, el aire olía a cera derretida, como si alguien hubiera encendido cientos de veladoras. De pronto, escuché un murmullo bajo, parecido a oraciones. Me detuve frente a la michicapilla vieja, la que lleva años cerrada, y allí los vi. Avanzando desde el panteón, en una fila interminable, venían decenas de michis espectrales. Sus cuerpos eran traslúcidos, como humo sostenido por un hilo invisible, y cada uno cargaba una veladora cuya flama se mantenía intacta a pesar del viento helado que soplaba. No hablaban, no miraban a nadie, simplemente caminaban con la vista fija al frente, como obedeciendo un destino marcado desde hace siglos. Sentí que el pelaje se me erizaba. Mi instinto me decía que corriera, que me escondiera detrás de cualquier muro, pero la curiosidad pudo más. ¿A dónde iban? ¿Qué buscaban? Tenía que saberlo. Me agazapé en la sombra de una casa y esperé a que pasaran los primeros, cuidando de no hacer ruido. La procesión parecía no terminar nunca, como si de todas las tumbas del Michipanteón hubiera salido un alma. Cuando estuve seguro de que nadie me miraba, me incorporé y comencé a seguirlos. El silencio era tan espeso que hasta el crujido de mis propias patas sobre las piedras me parecía un grito. Solo se oía el golpeteo suave de las veladoras chocando contra los frascos de vidrio en los que estaban. La fila tomó rumbo hacia las afueras del pueblo, por el camino de terracería que conduce a los cerros. A cada paso, la oscuridad se volvía más densa. Las luciérnagas desaparecieron, los grillos dejaron de cantar, y lo único que iluminaba el sendero era ese río de flamas amarillas flotando en el aire. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era el único vivo siguiendo la procesión. Unos pasos detrás de mí escuché un maullido ahogado. Giré y vi a Michelena, una vecina curiosa, igual de incrédula que yo. Su cara reflejaba miedo, pero también esa obstinación que compartimos los jóvenes del pueblo. ¿También quieres saber a dónde van?, le susurré. Ella asintió en silencio. Seguimos juntos, pegados a la orilla del camino. El aire comenzó a ponerse más frío, tanto que podíamos ver el vapor salir de nuestras bocas al respirar. La fila de almas se extendía como un río interminable, y de pronto, uno de ellos giró la cabeza. Era un michi anciano, con el pelaje blanco deslavado, los ojos apagados como carbones. Me miró directo, y por un instante juré que la flama de su veladora parpadeó con fuerza, iluminando su rostro vacío. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Nos vio, susurró Michelena, a punto de llorar. Pero la procesión siguió su marcha, sin detenerse. Respiré profundo, tratando de calmar el temblor en mis patas, y seguimos avanzando tras ellos. Llegamos a un paraje abierto, donde alguna vez hubo un campo de maíz. Allí, los espectros comenzaron a reunirse en círculo. En el centro había una cruz de madera vieja, inclinada, que yo jamás había visto en mis caminatas diurnas. Frente a esa cruz, todos los michis fantasma colocaron sus veladoras en el suelo, formando un resplandor macabro alrededor del madero. Entonces comenzaron a maullar al unísono, un canto grave, profundo, que parecía no provenir de sus gargantas sino del viento mismo. El suelo vibró suavemente, como si algo debajo de la tierra respondiera a ese llamado. Yo quería correr, juro que lo intenté,
pero mis patas no obedecían. Sentía que algo invisible me mantenía allí, obligándome a presenciar el ritual. Michelena se aferraba a mi pata, temblando. De pronto, la tierra se abrió apenas, una grieta delgada, y de ella emergió un resplandor azulado. Los maullidos se intensificaron. Comprendí, con terror absoluto, que no se trataba de una procesión cualquiera, estaban abriendo un camino. Un camino para que los michimuertos cruzaran. El frío se volvió insoportable, como si 1000 garras heladas se hundieran en mi pecho. Vi siluetas salir de la grieta, figuras deformes que no tenían la forma definida de michis, sino sombras arrastradas que buscaban unirse a la procesión. «Tenemos que irnos», grité, al fin recuperando el control de mis patas. Tiré de Michelena y corrimos entre los matorrales, alejándonos del círculo de luz. Detrás de nosotros, las voces fantasmales seguían maullando, cada vez más lejanas pero igual de perturbadoras. No sé cuánto tiempo corrimos, solo recuerdo que de pronto estábamos otra vez en el centro del pueblo, jadeando, con el corazón a punto de estallar. Nadie nos creyó cuando contamos lo que vimos. Dijeron que habíamos soñado, que la sugestión de las leyendas nos había jugado una mala pasada. Pero yo lo sé. Lo vi con mis propios ojos, la procesión fantasma no es un mito. Es un recordatorio de que en San Ñauquiel, los muertos todavía tienen un camino que recorrer, y que cualquiera que se atreva a seguirlos corre el riesgo de nunca volver. Si te gustan estas historias de miedo michipueblerino, no olvides suscribirte para seguir escuchando más. Porque lo peor aún está por venir. El pozo maldito del rancho de los Bigotes. Desde que tengo memoria, en el rancho de los Bigotes existe un lugar del que todos hablan en voz baja, el pozo viejo, hundido en medio del campo. Lo rodea un círculo de piedras cubiertas de musgo, y dicen que fue construido hace tantas generaciones que nadie recuerda exactamente cuándo. Los michis ancianos aseguran que ese pozo nunca dio agua limpia, que desde el primer día brotaba de él un olor a humedad rancia, a tierra podrida, como si desde sus profundidades viniera algo que no era de este mundo. Yo crecí escuchando advertencias: nunca te acerques al pozo de noche, nunca lo mires demasiado tiempo. Eran frases repetidas por mis padres y abuelos, pero a esa edad uno piensa que todo es exageración. El rancho siempre me pareció demasiado callado, demasiado rutinario. Y quizá por eso, cuando llegó aquella noche, me dejé arrastrar por la curiosidad. Recuerdo que había luna llena, y que el viento soplaba fuerte, moviendo los maizales secos. Mis amigos michis ya dormían, pero yo no podía conciliar el sueño. Había algo en el aire, un rumor apenas audible, como si alguien me susurrara desde lejos. Salí de casa sin hacer ruido, siguiendo esa voz que parecía llamar mi nombre. El camino hasta el pozo era corto pero pesado. Cada paso crujía sobre la tierra seca, y el murmullo se hacía más nítido, más claro. No tardé en darme cuenta de que provenía justo del fondo del pozo. Era imposible. ¿Quién podría estar ahí adentro? Me acerqué con cautela, sintiendo como el corazón me latía tan fuerte que casi dolía. El círculo de piedras estaba frío al tacto, como si llevaran días en la sombra, aunque la luna las bañaba de plata. Me asomé con miedo. La oscuridad era absoluta, un hueco que parecía no tener fondo. Y entonces lo escuché. Michi, la voz era suave, casi maternal. ¿Quién anda ahí?, pregunté, con el hocico pegado al borde. No hubo respuesta, solo un eco que parecía reírse de mí, un eco húmedo y lejano. La brisa subió de pronto desde las profundidades, trayendo consigo un olor insoportable, mezcla de metal oxidado y carne podrida. Me dieron náuseas, pero no pude apartarme. El agua del pozo comenzó a agitarse, aunque yo juraría que nadie había arrojado nada. Las ondas formaban círculos, y en ellas comenzaron a aparecer reflejos. Primero, sombras difusas, y luego, rostros. Eran michis que conocía, vecinos del rancho que habían partido al cielo de los michis hacía años. Reconocí al viejo Michi Rión, a la pequeña miachuela que enfermó siendo cachorra,
incluso al padre de mi madre, al que jamás conocí en vida. Todos me miraban desde la superficie oscura, con los ojos muy abiertos. Sentí que las patas me temblaban, que debía salir corriendo, pero otra voz emergió, distinta a las demás. Grave, profunda, como si la tierra misma hablara. Baja conmigo. El eco hizo vibrar mi pecho. Por un momento me vi a mí mismo acercando las garras al borde, tratando de trepar hacia abajo. Algo en mi mente me empujaba a obedecer. Entonces escuché un maullido detrás de mí. Me giré y vi a Michibaldo, mi abuelo. Había salido a buscarme, y al verme junto al pozo, su rostro se llenó de pánico. «Apártate de ahí», gritó, corriendo con todas sus fuerzas. Yo reaccioné tarde, como si despertara de un trance. Mi abuelo me jaló de la cola y me tiró lejos, justo cuando del pozo salió una ráfaga de aire tan helado que congeló el rocío de las hierbas. Escuché un chillido agudo, como si 1000 gargantas se desgarraran al mismo tiempo, y vi como del agua emergía una garra negra, enorme, con uñas largas y afiladas que se estiraban hacia la superficie. Corrimos. No miré atrás, aunque el maullido que resonaba en mis oídos era imposible de ignorar. «Vuelve, Michi, vuelve». Llegamos jadeando a la casa. Mi Michiabuelo cerró la puerta de un portazo y me miró con los ojos brillando de furia y miedo. «¿Qué hiciste?», me preguntó, con la voz temblorosa. Yo solo escuché que me llamaban. Pensé que alguien estaba atrapado, balbuceé. Él negó con la cabeza y me abrazó con fuerza. «Nunca olvides esto, lo que vive en ese pozo no es un alma en pena. Es algo peor. Se alimenta de la curiosidad de los michis jóvenes, de su deseo de saber. Quiere que lo liberen». Esa noche no dormí. Podía jurar que cada tanto, el viento traía de nuevo aquel susurro, llamándome, prometiéndome respuestas que jamás debía buscar. Con los años aprendí que el pozo sigue allí, intacto, esperando. Muchos otros michis han desaparecido cerca de él. Y siempre, siempre, en el aire queda ese murmullo como de agua agitándose. Hoy, mientras escribo esto, vuelvo a escucharlo. Una voz tenue, pero insistente, que repite mi nombre desde las profundidades: «Michi, baja conmigo». Y sé que un día no tendré fuerzas para resistir. Las campanas de Santa Michilina. En mi pueblo, Santa Michilina, todos crecimos con el mismo miedo, la iglesia vieja. Sus paredes de piedra se ven desde cualquier calle, recortadas contra el cielo como un esqueleto que se niega a caer. Nadie entra ahí desde hace décadas, desde que el último michicampanero pereció en circunstancias extrañas. Aún así, cada medianoche, sin falta, las campanas resuenan solas. Un tañido grave, lento, que atraviesa las casas y se mete en los huesos. Los michiancianos dicen que quien las escucha de verdad, no solo de lejos, recibe la visita de alguien que ya no pertenece a este mundo. Yo nunca lo creí. La primera vez que decidí comprobarlo ya no era un cachorro. Éramos un grupo de michijóvenes inquietos, y entre nosotros solíamos retarnos con cosas tontas: entrar al maizal de noche, subir al campanario del rancho vecino, dormir en el michipanteón 1 hora. Pero cuando alguien mencionó las campanas de Santa Michilina, todos se rieron nerviosos. Nadie quería ser el primero. Yo, queriendo demostrar valentía, levanté la pata. «Yo voy», dije, intentando que mi voz no temblara. Esa misma noche caminé solo hacia la iglesia. La luna estaba oculta tras nubes pesadas, y el aire cargado de humedad olía a polvo viejo. Cada paso hacia la entrada hacía crujir las tablas del suelo como si los ecos me siguieran. El portón principal estaba entreabierto, oxidado, como si me invitara a pasar. Dentro, el silencio era tan profundo que el mínimo roce de mis garras contra las piedras sonaba como un trueno. El altar estaba cubierto de telarañas, y sobre los bancos vacíos caía polvo en hilos finos. Aún así, lo que más me helaba la piel era mirar hacia arriba, el campanario, oscuro como una garganta infinita. Esperé.
El reloj del pueblo dio las 12, y de pronto lo escuché. El sonido de la primera campanada me atravesó como un golpe. Retumbó en el aire, en las paredes, en mis huesos. No podía ser real. Yo estaba viendo el campanario, y no había nadie tocando las cuerdas. La segunda campanada bajó más lenta, más grave, como si la campana pesara toneladas. El aire se volvió frío, tanto que sentí mis bigotes entumecidos. La tercera. Entonces comprendí que el sonido no era solo un sonido, era un llamado. Detrás de mí se escuchó un maullido. Suave, apenas un murmullo. Me giré en seco y ahí estaba, mi hermana, Michiana. Pero eso era imposible. Ella había partido al cielo de los Michis 3 años atrás, en un accidente en el río. ¿Por qué tardaste tanto? Me dijo con la misma voz que recordaba. Mi pecho se apretó. Las lágrimas me nublaban la vista, pero en el fondo algo me decía que no era ella, que no podía serlo. Su silueta brillaba levemente, como si fuera humo atrapado en la luz de la luna. No, tú no eres Michiana, susurré, retrocediendo. Ella sonrió, y fue la sonrisa lo que me confirmó el horror. Era una mueca torcida, imposible en vida, demasiado amplia. Las campanas me dejaron volver. Dijo, avanzando hacia mí. Ven conmigo. Intenté huir, pero mis patas parecían clavadas al suelo. La iglesia entera comenzó a temblar al ritmo de las campanadas. Los vitrales rotos vibraban, y las sombras se alargaban contra las paredes como garras gigantes. Déjame. Grité, tratando de moverme. De pronto, el tañido se detuvo. Un silencio absoluto cayó de golpe. Y en ese silencio, la figura de mi hermana se deshizo en cenizas que el viento levantó, dejándome solo, temblando. Salí corriendo de la iglesia, sin mirar atrás. Juro que en el camino aún escuchaba pasos siguiéndome, como si algo me acompañara, invisible, hasta la puerta de mi casa. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, mi michimadre me vio pálido y con los ojos enrojecidos. Cuando le conté lo que había visto, solo asintió con tristeza. Te advertimos, dijo. Las campanas llaman a los que amaste, pero lo que vuelven no son ellos. Desde entonces, cada medianoche, cuando el viento trae de nuevo el tañido de Santa Michilina, me cubro las orejas y rezo para no escuchar demasiado cerca. Porque sé que si lo hago, volverá a aparecer. Y la próxima vez, tal vez no desaparezca al callar la campana. El michijinete sin cola en el ejido de las Uñitas. Nunca me gustó caminar solo por los caminos de terracería del ejido de las Uñitas, sobre todo de noche. No porque fueran peligrosos en sí, sino porque siempre se contaban historias de apariciones. Mis tíos y mis abuelos decían que, en esas veredas donde apenas cabe un carro de redilas, se escuchaban cascos de caballo a medianoche, y que quien volteaba a mirar podía encontrarse con el michijinete sin cola. Yo, siendo sincero, no creía en esas cosas. Tenía apenas unos pocos años gatunos y me consideraba más curioso que miedoso. Aquella noche de luna apenas creciente tuve que regresar tarde del rancho de un amigo, Michinerio, donde habíamos estado arreglando un molino de agua. Me despedí de él cuando el reloj marcaba casi la medianoche y emprendí el camino de regreso. La terracería estaba húmeda por la lluvia de la tarde y cada paso levantaba un olor a tierra mojada. El aire se sentía frío, más de lo habitual, y el canto de los grillos se apagaba por momentos, como si algo los callara. Llevaba una lámpara de pata, pero la batería ya no daba para mucho y apenas alumbraba unos metros al frente. Caminaba silbando para darme valor, cuando lo escuché. El sonido era inconfundible, cascos golpeando contra la tierra. Primero pensé que sería algún vecino que había salido tarde, pero algo no cuadraba. El ritmo era demasiado pausado, como si el caballo avanzara con pesadez, y además venía de un tramo del camino donde yo sabía que no había nadie. Me detuve, y el sonido se detuvo conmigo. El corazón me empezó a latir fuerte. Seguro son mis nervios. Me dije en voz baja,
sacudiendo las orejas para ahuyentar el miedo. Seguí caminando, esta vez más rápido, pero el sonido volvió, no era un eco, no podía serlo. Venía detrás de mí. Me armé de valor y volteé. La lámpara apenas alcanzó a iluminar unos metros de terracería, y al fondo, lo vi. Un caballo negro, imponente, con los ojos brillando como brasas en la penumbra. Encima de él, un jinete michí vestido con ropas antiguas, como de charro viejo. Llevaba un sombrero ancho que le cubría parte del rostro. Me quedé helado al notar el detalle que todos en el pueblo mencionaban: no tenía cola. Donde debería estar, solo había un espacio vacío, como si se la hubieran arrancado de cuajo. El michijinete no decía nada. Solo me miraba fijo, inmóvil, mientras el caballo resoplaba y golpeaba el suelo. ¿Qué quiere?, atiné a preguntar, con la voz quebrada. El michijinete levantó lentamente una pata, señalando hacia adelante, como indicándome que debía seguir caminando. Yo tragué saliva y empecé a andar, esta vez más despacio, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. El sonido de los cascos se mantuvo detrás de mí, acompasado a mis pasos. En un tramo del camino me atreví a mirar de reojo. El jinete ya no estaba a varios metros atrás, estaba casi a mi lado. El caballo parecía flotar, porque no dejaba huella en la tierra húmeda. Mi lámpara parpadeaba, como si la batería se drenara por su presencia. El miedo me hizo correr. O al menos lo intenté. Avancé lo más rápido que mis patas me permitieron, pero el caballo y su michijinete siempre estaban detrás de mí, nunca más lejos, nunca más cerca, como si me vigilara sin intención de alcanzarme todavía. Finalmente llegué al cruce que llevaba directo al caserío. Ahí, de golpe, el sonido cesó. Me atreví a mirar hacia atrás, y el jinete ya no estaba. Solo el camino vacío, iluminado por la luna débil. Llegué a casa jadeando, con el corazón a mil. Mi michimadre me vio entrar pálido y tembloroso. ¿Qué te pasó, Michito? No supe cómo explicarlo sin que sonara a locura, pero al final lo conté entrecortado. Ella me miró con ojos serios, sin sorpresa. Te topaste al jinete sin cola, dijo con voz baja. Dicen que murió traicionado hace muchos años, en esos mismos caminos. Lo colgaron de un árbol, y en la caída perdió la cola. Desde entonces vaga, buscando a quien caminará con él hasta el otro mundo. Pero, ¿por qué me dejó ir?, pregunté, aún temblando. Mi michimadre me acarició la cabeza con suavidad. Tal vez no era tu hora todavía. Pero no lo olvides, Michito, si algún día te vuelve a señalar, no voltees atrás, porque entonces sí caminarás a su lado para siempre. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba los cascos retumbando en mi cabeza. Y aunque han pasado años desde entonces, cada vez que debo cruzar la terracería a deshoras, siento un escalofrío recorriéndome el lomo, como si en cualquier momento, el michijinete sin cola volviera a aparecer detrás de mí. La michillorona de los maizales en Michilotepec. Siempre me dijeron que en Michilotepec no hay que acercarse a los maizales de noche. Todos los michis mayores del pueblo contaban la misma historia, que allí vaga la michillorona, una michi espectral que llora por sus crías perdidas y que arrastra a los curiosos hacia su destino. Yo, como buen michi joven curioso, nunca creí del todo esas advertencias. Hasta que una noche descubrí que no eran cuentos. Todo empezó cuando regresaba del río, después de un largo día de juegos con Michijandro y Michilina. La luna estaba llena y el viento movía los maizales, haciendo que las hojas crujieran como susurros de mil voces. Caminaba solo, siguiendo un sendero que atravesaba las parcelas, cuando escuché un sollozo lejano. Al principio pensé que era algún cachorro perdido, pero la tristeza en aquel sonido era demasiado intensa, demasiado espectral. Debe ser alguien lastimado, me dije, acercándome cautelosamente. Cada paso que daba entre los tallos de maíz hacía que el sonido se intensificara. Era como si la misma tierra sollozara. Y entonces la vi,
una silueta blanca entre la niebla que se levantaba de la humedad del campo. Su pelaje parecía haber sido blanco en algún momento, pero ahora era grisáceo, su cola se agitaba lentamente, y sus ojos brillaban con un reflejo húmedo de luna. Su cuerpo parecía flotar apenas sobre la tierra, sin que sus patas tocaran el suelo. ¿Necesitas ayuda?, grité, pero mi voz parecía tragada por el viento. La Michi espectral se volvió hacia mí y dejó escapar un llanto desgarrador. Cada sollozo me atravesaba como agujas. Sentí un miedo inmediato, uno que me paralizó en seco. Sus ojos reflejaban una tristeza tan profunda que no parecía de este mundo, y aún así me atraían, como si me llamara a acercarme. Mi instinto me gritaba que diera media vuelta y corriera, pero la curiosidad me mantuvo allí. Avancé lentamente entre los maizales, tratando de no pisar demasiado fuerte. La Llorona me siguió, manteniendo la distancia justa para que su presencia fuera tangible, pero sin tocarme. ¿Qué te pasó?, pregunté, mi voz temblando. ¿Por qué lloras así? El aire se llenó de un frío insoportable. Las hojas de maíz crujían y se doblaban hacia mí, como si el mismo campo quisiera empujarme hacia ella. La Michi alzó su cabeza y sus ojos me miraron con tal intensidad que sentí que me leía, que conocía cada pensamiento. ¿Mis crías? Me las arrebataron, susurró, una voz que parecía salir del viento mismo. Las busco, y no las encuentro. Un escalofrío recorrió mi columna. Pude notar que en sus patas había pequeñas marcas de garras que brillaban ligeramente bajo la luz de la luna. Cada paso que daba me acercaba un poco más a su aura fantasmal, y cada sollozo retumbaba en mis oídos como un eco que no podía ignorar. Entonces vi movimiento a mi derecha. Una sombra más pequeña, diminuta, se deslizó entre los tallos de maíz, igual de fantasmal que la Michi Llorona. Mi corazón dio un brinco. Eran sus crías, o lo que quedaba de ellas, atrapadas entre lo visible y lo etéreo. Intenté acercarme, pero antes de poder tocar algo, la Michi Llorona lanzó un grito que hizo vibrar cada hoja de maíz a nuestro alrededor. «Vete», me advirtió con un maullido desgarrador. «Este no es lugar para los michis vivos». Di un paso atrás, y el aire pareció cerrarse a mi alrededor. Cada tallo de maíz se movía como si respirara, y el frío era tan intenso que me dolían las patas. Con el corazón latiendo a mil, giré y corrí, sin atreverme a mirar atrás. Escuchaba los sollozos, cada vez más lejanos, mezclados con el murmullo del viento. Llegué al borde del maizal, jadeando y cubriéndome los oídos. La Michi Llorona había desaparecido, dejando solo la humedad del campo y un olor extraño, a tierra mojada y algo más. Algo que no podía identificar. Nunca conté a nadie lo que vi esa noche. Los michis mayores me miraban con ojos serios, como si supieran que había cruzado la frontera de lo que un michi vivo puede presenciar. Desde entonces, cada vez que paso cerca de los maizales en Michilotepec, escucho un sollozo en la brisa. Y sé que si alguna vez me detengo a mirar, la Michi Llorona de los maizales aparecerá, buscando compañía. O un reemplazo. La hacienda de los ojos amarillos. Desde que tengo memoria, todos los michis del pueblo hablaban de la hacienda de los ojos amarillos. Se encontraba en la cima de una colina, rodeada de maleza y piedras, con la madera de las ventanas y puertas podrida por los años. Se decía que perteneció a una familia de michis muy ricos, que desaparecieron misteriosamente hace décadas, y que los retratos de sus rostros aún permanecen colgados en las paredes. Lo curioso, y lo aterrador, era que todos tenían los ojos amarillos, brillantes incluso en la oscuridad. Yo nunca creí en esas historias. Crecí escuchándolas, como cuentos para asustar a los cachorros. Pero como suele pasar con la curiosidad, tarde o temprano se vuelve más fuerte que el miedo. Esa noche, la luna estaba llena y proyectaba su luz sobre la colina. Decidí que era momento de comprobar si las historias eran ciertas. El camino hasta la hacienda estaba cubierto de zarzas. Cada pata que apoyaba sobre la tierra húmeda producía un crujido que parecía retumbar más allá de lo natural.
Me detuve varias veces, convencido de que alguien me observaba desde las sombras. Pero no había nadie. Al menos, eso creía. Cuando llegué a la puerta principal, esta estaba colgada de una sola bisagra, balanceándose con un quejido largo y agudo. La empujé con cuidado y la madera crujió, anunciando mi entrada. El aire olía a polvo y a madera podrida. Cada paso levantaba motas que flotaban en los rayos de luna que se colaban por los ventanales rotos. Los retratos estaban allí, exactamente como decían los cuentos. La familia de Michis, padres, hijos, abuelos. Todos con los ojos de un amarillo intenso, que parecían observar cada movimiento mío. No podía apartar la mirada. Había algo en esos ojos que me hacía sentir que estaba siendo evaluado, como si decidieran si merecía seguir vivo. Caminé lentamente por el salón principal, intentando no tocar nada. Cada retrato parecía parpadear, apenas perceptible, pero lo suficiente para que mi pelaje se erizara. Escuché un susurro, apenas un hilo de voz, y por un momento pensé que era mi imaginación. Pero el susurro se repitió, más claro. Vete. Me giré y no había nadie. Solo el reflejo de la luna sobre los cristales rotos. Sentí que alguien estaba detrás de mí, respirando con fuerza, aunque el aire era completamente inmóvil. Avancé hacia la escalera que conducía al segundo piso. Cada escalón crujía bajo mis patas, y con cada sonido, los retratos parecían moverse más, siguiendo mis pasos con los ojos amarillos que brillaban como si tuviesen vida propia. Llegué al corredor superior y fue entonces que lo vi, un par de ojos amarillos flotando en la oscuridad, demasiado grandes, demasiado intensos. No pertenecían a ningún retrato que yo pudiera reconocer. ¿Quién? Susurré, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Nada respondió, solo un silencio pesado, que parecía llenar cada rincón de la hacienda. Los cuadros comenzaron a vibrar levemente. Las figuras de los Michis en las pinturas se inclinaban hacia adelante, como si trataran de salir de sus marcos. Sentí que un frío intenso me envolvía, como si el aire hubiera tomado forma y me empujara hacia la pared más cercana. Intenté retroceder, pero mis patas parecían pegadas al suelo. Cada retrato parpadeaba con más fuerza, y los ojos amarillos ahora brillaban con luz propia, siguiendo cada uno de mis movimientos. Era imposible no sentir que alguien, o algo, me estaba observando desde dentro de las paredes mismas. «Déjame ir», grité, intentando liberarme de la parálisis que sentía. Fue entonces cuando un susurro colectivo emergió de los cuadros. «Este es nuestro hogar, tú eres el visitante». El miedo me paralizó. La luz de la luna iluminó por un instante a los Michis de los retratos y pude ver que sus bocas se movían, aunque no pronunciaban palabras audibles. Su mirada penetrante me hizo dar un salto atrás, y finalmente logré recuperar la movilidad de mis patas. Corrí escaleras abajo, tropezando varias veces con los escombros y muebles rotos. Al salir de la hacienda, la puerta volvió a cerrarse detrás de mí con un golpe seco. Jadeando, me detuve un instante para mirar hacia la colina. Los retratos ya no se veían desde fuera, pero juraría que desde la ventana del segundo piso unos ojos amarillos me seguían, vigilando cada uno de mis movimientos, asegurándose de que recordara que la hacienda seguía siendo suya. Desde esa noche, jamás volví a acercarme a la hacienda de los ojos amarillos. Cada vez que paso cerca, siento que el viento lleva consigo un maullido profundo, como si los Michis de los retratos siguieran hablando, recordándome que su presencia sigue allí, acechando a quien se atreva a mirar demasiado de cerca. El puente de los susurros en Sangarritas. En Sangarritas siempre hubo un puente que todos los Michis del pueblo evitaban al caer la noche. No era un puente grande ni impresionante, solo un tablón de madera viejo, sostenido por cuerdas gastadas sobre un río que se extendía silencioso y oscuro. Sin embargo, los relatos decían que quienes cruzaban el puente escuchaban sus propios secretos susurrados al oído, pero revelados por una voz que no era la suya. Yo no creía en esas historias.
Siempre me consideré valiente, incluso audaz. Así que una noche decidí probar mi suerte y atravesarlo. La luna estaba apenas visible entre nubes que corrían rápido. El aire olía a humedad y a madera mojada, y cada paso hacia el puente hacía crujir las tablas de manera ominosa. Al poner la primera pata sobre el puente, sentí un escalofrío recorrer mi lomo. La corriente del río rugía bajo mí, pero no era el sonido lo que me inquietaba, era el silencio absoluto que lo rodeaba, un vacío que parecía absorber cualquier ruido que hiciera. Caminé unos metros y escuché el primer susurro. ¿No debía hacerlo? Me detuve, buscando la fuente, pero no había ningún Michi cerca. Solo yo y el puente, y el viento que apenas movía mi pelaje. Me dije a mí mismo que era mi imaginación, un juego de nervios. Continué caminando, intentando no mirar hacia el río ni hacia la nada que me rodeaba. Te ocultas demasiado. El susurro era ahora más claro, más cercano. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y cada pata parecía pesar más que la anterior. No podía determinar de dónde venía, parecía venir de todas partes a la vez, como si el puente mismo respirara y hablara. Intenté acelerar el paso, pero a cada movimiento, otro susurro emergía, revelando cosas que jamás había dicho en voz alta. Secretos que pensé guardados solo para mí, confesiones que ni siquiera mi mejor amigo, mi Chijandro, conocía. Temes que nadie te comprenda. Nunca será suficiente. ¿Tú te comiste esa latita de atún? Mi pelaje se erizó, y un sudor frío cubrió mi lomo. Quise dar media vuelta, pero algo invisible me empujaba suavemente hacia adelante. Cada tablón de madera parecía alargarse bajo mis patas, como si el puente se negara a dejarme ir. Mira detrás de ti. No quise hacerlo. Mis patas querían retroceder, pero mi cabeza giró sin permiso. Y ahí estaba, una silueta. Apenas visible, grisácea, con ojos que brillaban como faroles diminutos en la niebla del río. La figura parecía estar hecha de sombras y de aire, y avanzaba flotando hacia mí, deslizándose sobre el puente. ¿Quién eres?, balbuceé, con el corazón latiendo a mil. No hubo respuesta. Solo más susurros, mezclándose con mi propia voz interior, con mis pensamientos más íntimos, como si alguien los conociera mejor que yo mismo. La sombra se detuvo a unos pasos frente a mí y levantó una pata, señalando hacia el final del puente. El miedo me empujó hacia adelante, aunque cada paso era un esfuerzo, como si la madera quisiera absorberme. Sentí que el río debajo rugía más fuerte, y los susurros se multiplicaban, ahora en coro. No nos olvides. Recuerda lo que escondes. ¿Siempre miramos? Por fin, llegué al otro lado. Di un último salto hacia la orilla firme, y el silencio volvió de golpe. La figura había desaparecido, los susurros se habían apagado, y solo quedaba el eco de mi respiración acelerada y el crujido de las hojas bajo mis patas. Nunca conté a nadie lo que escuché. Los michis del pueblo ya lo sabían de antemano. Quien cruza ese puente escucha lo que teme más, lo que guarda en secreto, y aunque logre escapar, la sensación de ser observado permanece durante días, semanas, incluso años. Desde esa noche, cada vez que paso cerca del puente de Sangarritas al anochecer, siento un escalofrío recorrer mi lomo. Y a veces, solo a veces, en la brisa que viene del río, escucho un susurro que no es mío. Una voz que sabe demasiado, recordándome que los secretos, incluso los que creemos escondidos, siempre encuentran una manera de salir. La carreta de las ánimas en Rancho Michihuato. En Rancho Michihuato, los viejos michis siempre me advertían: si escuchas la carreta de las ánimas, no la sigas, y menos mires de dónde viene. Por supuesto, como buen michi joven y curioso, nunca creí del todo esas historias, hasta que una madrugada descubrí que eran más reales de lo que cualquiera podía imaginar. Aquella noche me había quedado jugando con Michi Carlos en la plaza del pueblo. Nos divertimos hasta que la luna estaba alta y la plaza quedaba desierta. Él decidió volver a su casa, y yo me retrasé un poco para observar los techos iluminados por la luz plateada.
En el silencio del rancho, todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. De repente, lo escuché. Un sonido extraño que cortaba la quietud. Al principio pensé que sería la puerta oxidada de la bodega del rancho moviéndose con el viento, pero el sonido era más constante, como un rechinar profundo que avanzaba lentamente sobre la tierra. Luego llegaron los cascos. Mi pelaje se erizó. Nadie debería estar ahí a esa hora, y sin embargo, los sonidos se acercaban. Mi corazón latía tan rápido que sentí que me iba a estallar el pecho. Me asomé entre los arbustos que bordean el camino y lo vi, una carreta vieja, de madera carcomida, arrastrada por 2 caballos espectrales. La oscuridad era tan densa que apenas podía distinguir sus siluetas, pero los cascos brillaban con un resplandor fantasmal. No había ningún Michi conduciendo la carreta. Nadie tiraba de las riendas. Y sin embargo, avanzaba con un ritmo firme, como si estuviera viva por sí misma. El sonido de la madera crujiendo y los cascos golpeando el suelo era hipnótico. Sentí un impulso extraño, un escalofrío que me llamaba a acercarme. Pero algo en mi interior gritaba que me alejara. Me quedé escondido, observando cómo la carreta se acercaba a la plaza. Sus ruedas levantaban polvo, pero no tocaban la tierra de manera normal, se deslizaban sobre ella con un chirrido que parecía susurrar nombres que yo no reconocía. Escuché mi propio nombre en un murmullo, y sentí un frío que me paralizó de inmediato. Quise correr, pero mis patas no respondían. Cada vez que la carreta avanzaba, parecía acercarse más a mí, a pesar de que estaba a varios metros de distancia. Los caballos fantasmas relinchaban con un sonido que se mezclaba con el rechinar de la madera, y algo dentro de mí me decía que si me tocaban, no volvería a casa. Entonces, una sombra emergió desde el interior de la carreta, un Michi alto, envuelto en niebla, sin rasgos visibles, solo un par de ojos que brillaban como brasas. Me señaló con una pata, y en ese instante sentí un mareo intenso, como si me arrancaran un pedazo del alma. No, logré maullar, aunque el sonido se perdió entre el chirrido de la carreta. El Michi de la carreta lanzó un maullido profundo, y el viento alrededor comenzó a girar, levantando polvo y hojas secas. La carreta desapareció por un instante, y cuando logré recuperar la visión, estaba justo detrás de mí. Mi pelaje se erizó completamente y corrí sin mirar atrás, escuchando el rechinar acercándose cada vez más. Llegué a la casa de Michi Carlos, saltando la cerca y entrando como un rayo. Golpeé la puerta, y él abrió con los ojos llenos de sueño. Intenté explicarle, pero apenas podía hablar. Le señalé hacia el camino, donde la carreta había estado, pero no había nada. Solo la bruma de la madrugada y el viento moviendo los maizales. «Estás imaginando cosas», dijo, aunque no convencido. Pasaron los días, y aunque traté de olvidar lo sucedido, no pude. Empecé a escuchar el chirrido en sueños, un eco que me despertaba sudando frío. Cada vez que caminaba solo por la calle del rancho, sentía el golpe de los cascos en la distancia, como si la carreta me siguiera sin avanzar realmente. Los michancianos me miraban con gravedad cuando contaba la historia, y me advirtieron: los que oyen la carreta enferman o desaparecen. Nunca la busques, y si alguna vez la escuchas, no mires, no sigas, no hables. Desde aquella madrugada, nunca volví a caminar solo por los caminos del rancho de noche. Pero a veces, en la niebla del amanecer, puedo jurar que escucho un chirrido lejano, y un relincho que me llama por mi nombre. La carreta de las ánimas sigue allí, esperando al siguiente Michi curioso que se atreva a cruzar su camino. La fiesta que nunca terminó en Rancho de las Sombras. Siempre me contaron que en el Rancho de las Sombras hubo una fiesta patronal que terminó en tragedia. Nadie sabía exactamente qué pasó, solo que la música, las luces y los fuegos artificiales nunca dejaron de escucharse, ni de verse. Los Michis mayores decían que los fantasmas de esa celebración bailaban eternamente, atrapados en un ciclo sin fin, y que quien osara acercarse podría terminar bailando con ellos. Por supuesto, como Michi curioso que soy,
nunca creí del todo esas historias. Hasta aquella noche en que la luna se escondía detrás de nubes y la plaza del pueblo parecía un lugar desierto, decidí comprobarlo por mí mismo. Caminé por la calle principal con cautela. El aire olía a tierra mojada y a flores marchitas, y cada sombra parecía moverse con vida propia. De repente, escuché un murmullo lejano, seguido de una melodía suave de guitarra y violín. La música estaba allí, claramente proveniente de la plaza, aunque el lugar estaba desierto durante años. Debe ser algún michi tocando de noche, me dije, aunque la voz me sonó vacilante. Al acercarme, vi las luces, faroles colgando de cuerdas invisibles, moviéndose suavemente con el viento. Y entonces los vi bailar, michis de todas las edades, vestidos con trajes antiguos, moviéndose al ritmo de la música. Sus ojos brillaban débilmente, y sus sonrisas eran perfectas y vacías. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Me escondí detrás de un arbusto, observando con cautela. Quería mirar, pero no tocar. La sensación de que alguien me observaba era intensa, y el aire parecía cargar con un peso sobrenatural. Los michis bailaban en círculo, y a cada vuelta, parecía que los vivos y los michimuertos se mezclaban, difuminándose hasta que no sabía quién pertenecía a qué mundo. Una figura se giró hacia mí y me miró directamente. Era un michi joven, de ojos luminosos y pelaje gris, con un traje antiguo. Sonrió y me hizo un gesto con la pata, como invitándome a unirme al baile. Un frío recorrió mi lomo. Mis instintos me gritaban que retrocediera, que huyera de ese lugar, pero la curiosidad y el miedo se entrelazaban, atrapándome en una parálisis momentánea. No. No puedo, balbuceé, intentando dar un paso atrás. El michi dio un salto elegante y se acercó flotando hacia mí. A cada paso, la música se intensificaba, y los demás bailarines giraban, como si me llamaran a unirme. Sentí un empuje invisible que me arrastraba hacia la plaza, hacia el círculo de danza. Cada pata parecía pesar toneladas, pero la fuerza que me atraía era más fuerte que mis miedos. «Vete», grité finalmente, aunque mi voz se perdió entre la música. La figura se detuvo, y por un momento, todo se congeló. Los ojos de los michis brillaban con intensidad y un silencio pesado llenó la plaza. Fue como si evaluaran mi decisión. Después de unos segundos que parecieron horas, la música volvió, y yo logré zafarme del empuje, corriendo hacia la calle que me llevaría de regreso a casa. No miré atrás, aunque juraría escuchar risas y pasos tras de mí. La brisa traía el aroma de los pasteles de la fiesta, y los fuegos artificiales invisibles iluminaban los recuerdos de un evento que jamás terminaría. Desde esa noche, nunca me acerqué al rancho de las sombras cuando caía la noche. Pero cada vez que paso por la plaza de día, puedo sentir la música en el viento, y ver el movimiento imperceptible de los faroles colgando entre las sombras. Sé que los michis bailan todavía, atrapados en un ciclo eterno, esperando que otro curioso se acerque y se una a la fiesta que nunca terminó. El árbol torcido de San Michicinto. Desde pequeño, todos los michis de San Michicinto me advirtieron, nunca te acerques al árbol torcido después del anochecer. Sus raíces guardan secretos que no pertenecen a los vivos. ¿Todo estaba bien? Hasta la noche en que decidí acercarme. El árbol se levantaba en el centro del pueblo, su tronco retorcido como un látigo petrificado, y sus ramas se extendían en todas direcciones, cubriendo la plaza con sombras que parecían moverse. Listones de colores colgaban de sus ramas y veladoras marchitas se encontraban clavadas en el suelo a su alrededor, como si los michis del pueblo intentaran apaciguar algo que no podían ver. Aquella noche, la luna estaba cubierta por nubes densas y el viento hacía crujir las ramas de los árboles cercanos. Caminé hacia el árbol, con cada paso aumentando el temblor de mis patas. Mis orejas se movían inquietas, captando cada sonido, el ulular del viento, el crujido de las hojas secas, y algo más. Un murmullo que parecía surgir del suelo mismo, un susurro profundo que repetía nombres que yo no reconocía.
Al acercarme, noté que la tierra alrededor de las raíces estaba removida, como si algo hubiera intentado salir o entrar. Me agaché para mirar más de cerca y sentí un escalofrío recorrer mi lomo. Las raíces parecían palpitar bajo mis patas. De repente, un suspiro grave emergió del tronco y el aire se llenó de un frío intenso que me hizo erizar el pelaje. ¿Quién anda ahí?, maullé, aunque mi voz sonó débil y vacilante. Nadie respondió. Solo el murmullo de las raíces y el crujido de los listones colgando. Pero entonces, entre los colores marchitos, noté un par de ojos brillantes. 2 ojos amarillos que me observaban desde lo profundo del tronco. No parpadeaban, no se movían, solo me seguían, evaluando cada uno de mis movimientos. Un temor que nunca había sentido me recorrió completamente. Mis patas querían correr, pero mi curiosidad me mantuvo allí, pegado al suelo, observando cómo el tronco parecía abrirse apenas un poco, como una boca que respiraba. De él emanó un maullido largo y lamentoso, que resonó en toda la plaza, estremeciendo mis huesos. «Vete», dijo la voz, aunque no parecía salir de ningún michi visible. Di un paso atrás y algo me golpeó el lomo. Era una brisa fría, cargada de polvo y un aroma a tierra húmeda. Los listones se movieron violentamente, como si patas invisibles los zarandearan. Y entonces lo comprendí, el árbol no estaba solo. Sus raíces, profundas y retorcidas, guardaban algo, o alguien. Las almas de los antiguos fundadores del pueblo, como decían los cuentos, descansaban allí, vigilando que nadie profanara su descanso. El miedo me hizo retroceder más rápido. Cada raíz parecía estirarse hacia mí, tratando de atraparme. Los ojos en el tronco me seguían, y sentí que un peso invisible presionaba mi espalda, obligándome a doblar la cabeza hacia adelante. «¡Déjame ir!», grité, mientras mis patas finalmente se movían más rápido que nunca. Corrí hacia la plaza vacía, tropezando con las piedras y las veladoras marchitas. No miré atrás, pero juraría que las raíces se movían, extendiéndose como tentáculos, y los ojos seguían brillando, incluso mientras me alejaba. Llegué a la calle principal jadeando, con el pelaje empapado de sudor frío. Me detuve un momento y miré hacia el árbol. Las sombras de sus ramas danzaban con el viento, y los listones se mecían suavemente, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había cambiado. El árbol estaba vivo de una manera que ningún michi podía comprender. Desde esa noche, jamás volví a acercarme al árbol torcido después del anochecer. Cada vez que paso por la plaza y escucho el susurro del viento entre sus ramas, siento un escalofrío recorrer mi lomo. Y aunque el pueblo parece tranquilo durante el día, sé que bajo sus raíces, las almas de los antiguos fundadores siguen allí, observando, esperando, protegiendo sus secretos de los curiosos que se atrevan a acercarse demasiado. La casa del pozo sin fondo en Michiloma. Desde pequeño, me contaron que en Michiloma había una casa abandonada, al final de un camino de tierra rodeado de arbustos secos. Nadie se acercaba porque frente a ella había un pozo antiguo, al que los michis llamaban el pozo sin fondo. Se decía que cualquier michi curioso que mirara dentro jamás regresaba igual. Si es que regresaba. Yo siempre fui curioso. Aquella tarde decidí ir solo. La luna estaba en su punto más alto y su luz apenas iluminaba la vieja construcción. La casa estaba derruida, con ventanas rotas y la madera de la puerta completamente carcomida. Avancé con cuidado, mis patas hundiéndose en la tierra húmeda, sintiendo como cada crujido y cada soplo de viento me recordaba que estaba solo. Cuando llegué al pozo, me asomé con cuidado. La oscuridad en su interior era densa, impenetrable, como si absorbiera la luz de la luna y todo el aire alrededor. Sentí un escalofrío recorrer mi lomo. Quise retroceder, pero algo invisible me empujaba hacia adelante. Y entonces lo escuché, un susurro grave, que parecía salir del mismo pozo. «¡Acércate!». Mi corazón se aceleró. La voz era profunda, vieja, cargada de siglos de dolor y espera. Miré más de cerca y,
por un instante, sentí que podía ver el reflejo de algo en el agua oscura. No era mi reflejo. Era un Michi con ojos brillantes, ojos que no pertenecían a este mundo. Parpadeé y desapareció, pero la sensación de ser observado permaneció. Decidí que ya era suficiente y quise dar un paso atrás. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí, la puerta de la casa crujió violentamente. Al girar, vi sombras moviéndose entre los escombros. Sentí que algo me rodeaba, como si las paredes mismas respiraran y me empujaran hacia el pozo. ¡No! Grité, intentando zafarme del miedo que me paralizaba. Pero no había nadie visible. Solo un viento helado que levantaba polvo y hojas secas. Y los susurros continuaban, cada vez más insistentes. No puedes irte. Sentí un impulso irresistible. Mi curiosidad superaba al miedo. Me incliné nuevamente sobre el borde del pozo. Y entonces lo vi con claridad, figuras diminutas, como michis fantasmas, flotando en la oscuridad del agua. Sus ojos brillaban con una luz amarilla, y sus cuerpos parecían retorcerse en un vaivén imposible. Sus manos extendidas parecían llamarme, atrayéndome hacia el fondo. Un grito escapó de mi garganta, aunque el viento se lo tragó. Di un paso atrás, y el borde del pozo cedió apenas un poco bajo mi peso. Sentí que caía en cámara lenta, que el vacío me reclamaba. Fue entonces cuando un maullido potente resonó detrás de mí, y una fuerza invisible me empujó hacia la puerta de la casa, alejándome del pozo. Me levanté temblando, jadeando, con el pelaje erizado. Miré atrás y vi que el pozo parecía más profundo que antes, como si se hubiera tragado no solo la luz de la luna, sino también la sensación de que algo vivía allí abajo. No me atreví a mirar otra vez. Sin pensarlo, corrí por el camino de tierra, sin volver la vista atrás, hasta llegar al pueblo. Desde aquella noche, nunca volví a acercarme a la casa del pozo sin fondo. He aprendido que la curiosidad puede ser peligrosa, que algunos lugares no deben ser explorados. Pero también he aprendido a escuchar, cada susurro, cada sombra, cada movimiento en la oscuridad de mi chiloma, me recuerda que hay secretos que pertenecen únicamente a los muertos, o a los michis que ya no regresaron.